Una niña mendiga de apenas 5 años caminaba descalza por un oscuro callejón en los suburbios de Miami, buscando un rincón donde pudiera refugiarse del frío y encontrar un poco de paz para dormir esa noche, cuando de repente sus pequeños ojos se encontraron con un hombre con una herida profunda en el abdomen, luchando por mantenerse consciente mientras imploraba ayuda con voz débil. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia un hospital cercano para buscar ayuda y salvar a ese hombre. Días después, cuando el millonario finalmente se recuperó en el hospital, su mente estaba obsesionada con encontrar a la niña que le había salvado la vida. Sin embargo, al iniciar su búsqueda, el hombre descubrió algo que lo dejó devastado. Hola y bienvenida a Voces del Alma. La siguiente historia es completamente ficticia y está diseñada únicamente con fines de entretenimiento y reflexión. Isabela, de apenas 5 años, caminaba descalza por las frías calles de Miami. Era una noche oscura y silenciosa, el tipo de noche que parece envolver a la ciudad en un manto de abandono. Sus pies, curtidos por el asfalto y las largas jornadas de errante vagar, apenas reaccionaban al pavimento húmedo. Sus ojos grandes y oscuros buscaban un refugio, cualquier rincón donde pudiera acurrucarse y escapar del viento helado que cortaba su delgada piel como pequeñas dagas invisibles. Había aprendido desde muy pequeña a enfrentarse al hambre, al frío y al miedo, pero esa noche, una sensación diferente la invadía, un presentimiento de que algo estaba a punto de cambiar. Mientras avanzaba por un estrecho callejón, su atención fue capturada por un sonido extraño, un gemido que parecía surgir de las sombras mismas. Instintivamente, se detuvo y miró a su alrededor. A pocos metros de distancia, apenas iluminado por la tenue luz de un poste, vio una figura en el suelo. Era un hombre de mediana edad, su camisa blanca manchada de sangre que emanaba de una profunda herida en el abdomen. Sus manos, temblorosas y pálidas, trataban en vano de presionar la herida mientras sus ojos suplicaban ayuda. Isabela sintió que su corazón se detenía por un instante. La escena era aterradora, pero había algo más que llamó su atención. Junto al hombre, una maleta de cuero marrón yacía entreabierta, dejando a la vista fajos de billetes perfectamente ordenados. Nunca en su corta vida había visto tanto dinero junto. La pequeña Isabela se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. La sangre, el gemido lastimero del hombre y la tentadora visión del dinero crearon un torbellino de emociones en su mente. Por un momento, la tentación la dominó. Con ese dinero podría comprar comida, ropa, tal vez incluso encontrar un lugar donde dormir sin miedo a ser expulsada o lastimada. Podría cambiar su destino y dejar atrás la miseria que la había acompañado desde que tenía memoria. Pero entonces miró nuevamente al hombre. Sus ojos se cruzaron por un breve instante, y en esa mirada Isabela vio algo que nunca había visto antes, una desesperación absoluta. Una súplica muda que parecía romper las barreras de su corta edad y hablar directamente a su corazón. Sin pensarlo más, Isabela dejó la maleta donde estaba y corrió hacia el hombre. Sus pequeñas manos tocaron suavemente su rostro, tratando de mantenerlo consciente. No sabía qué hacer, pero algo en su interior le decía que debía actuar rápido. Miró hacia el final del callejón y recordó que había pasado por un hospital unas calles atrás. Se levantó de golpe y comenzó a correr con todas sus fuerzas. Sentía que el aire le quemaba los pulmones, pero no se detuvo. Su única preocupación era conseguir ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegó al hospital, sus gritos desesperados rompieron el silencio de la noche. Algunos transeúntes la miraron con indiferencia, acostumbrados a ignorar a los niños de la calle, pero el personal médico reaccionó de inmediato. Isabela les explicó, entre sollozos y jadeos, que había un hombre herido en el callejón. Aunque su voz era pequeña y su apariencia no inspiraba confianza, su angustia era tan genuina que convenció a los médicos. En cuestión de minutos, un equipo de paramédicos salió con ella hacia el lugar que había descrito. Al llegar, encontraron al hombre al borde de la inconsciencia. Había perdido mucha sangre, pero seguía aferrándose a la vida. Los paramédicos trabajaron rápidamente, estabilizándolo antes de llevarlo al hospital. Isabela observaba desde un rincón, sus manos temblando mientras veía cómo cargaban al hombre en una camilla y lo subían a la ambulancia. Una parte de ella quería seguirlos, asegurarse de que estaría bien, pero sabía que no pertenecía a ese mundo.
Su lugar estaba en las sombras, en las calles que conocía como la palma de su mano. Antes de irse, Isabela volvió la mirada hacia la maleta. Los billetes seguían allí, intactos, como un testimonio silencioso de lo que podría haber tomado. Sintió una punzada de dolor en el estómago al pensar en todo lo que habría podido hacer con ese dinero, pero también una extraña paz al saber que había hecho lo correcto. Se dio la vuelta y desapareció en la noche, dejando atrás no solo al hombre herido, sino también una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. El hospital se iluminó con el frenesí del equipo médico que trabajaba para salvar al hombre. Mientras tanto, Isabela caminaba de regreso a las calles, buscando nuevamente un lugar donde pudiera refugiarse del frío. Sus pasos eran lentos, agotados, pero su corazón llevaba una mezcla de orgullo y tristeza que la acompañaría por mucho tiempo. El hombre, desconocido para ella, había sido salvado por su valentía, pero Isabela no sabía que su acto de bondad sería el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Don Arturo Villaseñor despertó en la cama de un hospital con la sensación de haber escapado de la misma muerte. El dolor en su abdomen era punzante, y el sonido constante de los monitores médicos lo devolvía una y otra vez a la realidad. Sus ojos recorrieron la habitación, iluminada por una luz blanca y fría, mientras su mente trataba de reconstruir lo que había sucedido. Fragmentos de recuerdos bailaban en su cabeza: un callejón oscuro, el rostro de un hombre armado, el destello de un cuchillo, y luego, una sombra pequeña pero decidida. El médico entró en la habitación, interrumpiendo sus pensamientos. Con un rostro grave, le explicó la gravedad de su situación. La herida había estado a punto de costarle la vida. Había perdido mucha sangre, y de no ser por la intervención rápida de una niña que alertó al hospital, no habría sobrevivido. Arturo escuchaba en silencio, pero su mente se aferraba a un detalle: la niña. Apenas podía recordar su rostro, solo un par de ojos grandes y llenos de determinación. ¿Quién era esa pequeña? ¿Por qué lo había ayudado? Arturo era un hombre acostumbrado a tener el control de cada aspecto de su vida. Desde joven, había trabajado para construir su imperio empresarial, enfrentando desafíos con una voluntad férrea que no permitía debilidades. Sin embargo, mientras yacía en esa cama, vulnerable y frágil, no podía dejar de pensar en la deuda que ahora tenía con esa niña desconocida. Esa sensación de deuda era nueva para él, un peso que no podía ignorar. Los días en el hospital transcurrían lentos, llenos de dolor físico y una creciente inquietud. Los médicos y enfermeras lo visitaban regularmente, admirados por su fortaleza para resistir una herida tan grave. Pero Arturo no se sentía fuerte. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen difusa de la niña. ¿Qué hacía una niña tan pequeña sola en las calles a esas horas? La culpa lo invadía al pensar en su propia indiferencia hacia las personas en situaciones de vulnerabilidad. Había dedicado años a donar dinero a fundaciones, convencido de que estaba haciendo lo correcto, pero ahora entendía que su ayuda nunca había sido realmente cercana o personal. Una tarde, mientras observaba las gotas del suero deslizarse lentamente por el tubo que conectaba con su brazo, Arturo recordó por qué estaba en ese callejón aquella noche. Había ido a entregar provisiones a un grupo de personas sin hogar, un gesto que había creído noble y suficiente. Sin embargo, el destino lo había puesto en la posición de necesitar ayuda, y había sido una niña, probablemente alguien que también vivía en esas mismas calles, quien había arriesgado su seguridad por él. Esa revelación lo llenó de una mezcla de gratitud y vergüenza. ¿Cómo había podido vivir tanto tiempo sin mirar realmente a quienes lo rodeaban? Con cada día que pasaba, Arturo se fortalecía físicamente, pero su mente se llenaba de preguntas. Necesitaba saber más sobre la niña, necesitaba entender qué la había llevado a estar en el lugar correcto en el momento correcto. Las enfermeras, al notar su inquietud, le contaron lo poco que sabían. Una niña había llegado al hospital gritando y suplicando ayuda, pero después de llevar a los paramédicos al callejón, había desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabía quién era ni de dónde había venido. Esa noche, Arturo no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía su propia infancia,
marcada por la disciplina y las expectativas de una familia adinerada. Recordó cómo había luchado por demostrar su valía, construyendo una vida basada en logros y posesiones materiales. Pero ahora, todo eso parecía insignificante comparado con el acto desinteresado de una niña que no tenía nada y aún así lo había salvado. Por primera vez en años, Arturo sintió un vacío en su alma que no podía llenar con dinero ni poder. En los días siguientes, Arturo comenzó a caminar con dificultad por los pasillos del hospital, apoyándose en un bastón y escoltado por una enfermera. Cada paso era doloroso, pero también necesario para su recuperación. Durante esas caminatas, escuchaba las historias de otros pacientes, personas cuyas vidas habían sido marcadas por circunstancias difíciles. Poco a poco, Arturo comenzó a comprender que el mundo estaba lleno de luchas invisibles que él nunca había notado desde la cima de su éxito. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente fuerte para sentarse en una silla junto a la ventana, Arturo pasó horas mirando la ciudad. Desde su posición podía ver calles llenas de vida y movimiento, pero ahora las veía con otros ojos. En cada esquina podía imaginar a la niña, vagando sola, buscando refugio. La imagen lo atormentaba y lo motivaba al mismo tiempo. Sabía que no podía seguir con su vida sin encontrarla, sin agradecerle por lo que había hecho por él. La idea de que estuviera enfrentando los peligros de la calle le resultaba insoportable. Antes de ser dado de alta, Arturo tuvo una última conversación con el médico que había liderado su cirugía. El doctor, un hombre de mirada seria y voz calmada, le reiteró que su vida había sido salvada por una intervención casi milagrosa. Arturo asintió en silencio, pero sus pensamientos estaban lejos. La deuda que sentía hacia esa niña no era solo una cuestión de gratitud, sino también de responsabilidad. En sus noches de insomnio, había decidido que haría todo lo posible por encontrarla y cambiar su vida, tal como ella había cambiado la suya. Al salir del hospital, Arturo Villaseñor no era el mismo hombre que había entrado. Su cuerpo aún estaba débil, pero su determinación era más fuerte que nunca. Llevaba consigo un propósito que nunca antes había experimentado, una misión que iba más allá de los negocios o las ganancias. Mientras subía al auto que lo llevaría a casa, una sola idea dominaba su mente: encontrar a la niña que le había dado una segunda oportunidad de vivir. Don Arturo Villaseñor no podía borrar de su mente los ojos de aquella niña. La sensación de deuda y gratitud se mezclaba con una urgencia que lo empujaba a actuar de inmediato. Tan pronto como salió del hospital, comenzó a movilizar todos los recursos a su disposición para encontrarla. Era un hombre acostumbrado a mover montañas cuando algo lo obsesionaba, y esta vez no sería la excepción. Cada conexión, cada influencia y cada peso de su fortuna serían utilizados en su búsqueda. Lo primero que hizo fue contratar a un equipo de investigadores privados, reconocidos por su eficacia en casos complejos. Les proporcionó la poca información que tenía: una niña pequeña, de apariencia descuidada, vista por última vez en las calles cercanas al hospital. No había nombre, no había descripción detallada, solo una vaga imagen que se repetía en su cabeza como un eco insistente. Los investigadores comenzaron a trabajar de inmediato, recorriendo cada esquina de la ciudad, interrogando a comerciantes, transeúntes y cualquiera que pudiera haberla visto. Arturo no se quedó esperando. Ordenó la impresión de miles de folletos con una descripción genérica y una oferta de recompensa a quien pudiera proporcionar información sobre la niña. Los folletos inundaron los postes de luz, las tiendas y los mercados. También se colocaron anuncios en radios locales y estaciones de televisión, buscando tocar el corazón de cualquier persona que pudiera haberla visto. Mientras tanto, Arturo se enfrentaba a sus propios demonios. La culpa lo invadía al pensar en la vida que la niña debía estar llevando. Se imaginaba los peligros a los que podía estar expuesta, el frío de las noches en la calle, el hambre que seguramente debía sentir. Cada pensamiento era como una daga en su conciencia, recordándole que su vida de comodidades y excesos lo había cegado durante demasiado tiempo. Ahora, esa misma fortuna que lo había alejado de la realidad sería la herramienta para redimirse. En paralelo, los investigadores comenzaron a encontrar pistas.
Algunos vendedores ambulantes recordaban haber visto a una niña que coincidía con la descripción en los alrededores de un mercado popular. Otros mencionaron haberla visto merodeando cerca de un parque durante las noches. Sin embargo, ninguno podía dar detalles suficientes para rastrearla. La frustración de Arturo crecía, pero no estaba dispuesto a rendirse. Cada noche revisaba los reportes de los investigadores, analizando cada detalle con una intensidad que lo consumía. Mientras tanto, Isabela, ajena a todo el movimiento que había provocado, seguía viviendo su rutina de sobrevivencia. Vagaba por las calles con el estómago vacío, buscando entre los contenedores de basura algo que pudiera llenar el hambre que la acompañaba constantemente. Su rostro infantil, marcado por la suciedad y el cansancio, no perdía la chispa de valentía que la había llevado a salvar a Arturo. Sin embargo, cada día en las calles era una batalla por mantenerse viva. Los peligros eran constantes, desde el acecho de otros indigentes hasta el temor de ser atrapada por las autoridades y llevada a un albergue donde había escuchado que las cosas podían ser aún peores. En una de sus noches más difíciles, Isabela se refugió en un rincón oscuro detrás de un restaurante cerrado. El olor a comida vieja la hizo salivar, pero solo encontró desperdicios que apenas podían considerarse comestibles. Mientras mordía un pedazo de pan duro, escuchó pasos acercándose. Su corazón se aceleró. No era la primera vez que enfrentaba el peligro en la oscuridad. Con rapidez, recogió sus pocas pertenencias, un par de trapos y un juguete roto que había encontrado semanas atrás, y se escondió detrás de unos botes de basura. Los pasos se detuvieron, y una voz masculina preguntó si alguien estaba ahí. Isabela contuvo la respiración hasta que los pasos se alejaron. Cuando salió de su escondite, el frío de la noche la golpeó de lleno. Envuelta en un abrigo que le quedaba demasiado grande, un regalo de una mujer que había sentido lástima por ella días atrás, caminó hasta encontrar un banco de parque donde finalmente se dejó caer, agotada. Por su parte, Arturo no descansaba. Cada rincón de la ciudad se estaba cubriendo con su búsqueda. Había puesto a su disposición no solo a los investigadores, sino también a sus propios empleados, quienes recorrían las calles en busca de cualquier pista. Los reportes comenzaron a llegar con más frecuencia, pero ninguno era lo suficientemente concreto. Arturo sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Su salud, aún en recuperación, era lo último en lo que pensaba. Todo lo que importaba era encontrar a la niña antes de que algo terrible le sucediera. Un día, uno de los investigadores llegó con una pista más sólida. Una mujer había visto a una niña que coincidía con la descripción en un mercado esa misma mañana. Arturo, sin dudarlo, ordenó que se movilizaran de inmediato al lugar. Cuando llegó, el bullicio del mercado lo envolvió. Miró a su alrededor, buscando entre la multitud cualquier señal de la pequeña. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba entre los puestos, llamando la atención de los comerciantes y los clientes. Sin embargo, Isabela no estaba allí. La decepción no hizo más que aumentar su determinación. Arturo redobló sus esfuerzos. Ordenó que los folletos se distribuyeran en más zonas de la ciudad y que los anuncios en los medios se transmitieran con mayor frecuencia. También ofreció una recompensa aún mayor, esperando que esto motivara a más personas a buscar a la niña. Mientras tanto, Isabela continuaba su vida en las sombras. Su día a día era una lucha constante contra el hambre, el frío y el miedo. Cada vez que veía uno de los folletos con la descripción de una niña parecida a ella, sentía una mezcla de curiosidad y temor. No podía entender por qué alguien la buscaba, pero tampoco estaba dispuesta a arriesgarse a averiguarlo. Había aprendido desde muy pequeña que confiar en los adultos podía ser peligroso. Una noche, mientras se acurrucaba bajo un puente junto a otros indigentes, escuchó a dos hombres hablando sobre la recompensa ofrecida por Arturo. Los hombres discutían si valía la pena buscar a la niña o si era una trampa. Isabela, con los ojos cerrados y fingiendo dormir, escuchó cada palabra. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que la búsqueda era real y que la persona que la buscaba no se rendiría fácilmente. Arturo, por su parte, comenzaba a sentir los estragos de su obsesión.
Su salud se deterioraba y su equipo le pedía que descansara. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Sin embargo, él sabía que no podría encontrar paz hasta cumplir su misión. Una noche, mientras revisaba mapas de la ciudad con sus investigadores, se detuvo en un parque que aún no habían explorado completamente. Con un nuevo rayo de esperanza, decidió que ese sería su próximo destino. Arturo había pasado días enteros recorriendo calles, preguntando en cada esquina y revisando cada rincón de la ciudad. Los investigadores que contrató trabajaban sin descanso, analizando cada pista y cada testimonio, mientras él, incapaz de quedarse quieto, se unía a las búsquedas. La desesperación se reflejaba en su rostro, y su corazón, endurecido por años de indiferencia y egoísmo, comenzaba a mostrar grietas. Isabela, por su parte, continuaba sobreviviendo entre sombras. Había aprendido a encontrar refugio en los lugares menos esperados, un callejón oscuro, un viejo vagón abandonado o, como aquella noche, debajo de un banco en un parque. Cada amanecer era una batalla por mantenerse viva, buscando entre los desechos algo que pudiera llenar su estómago vacío. Su pequeño cuerpo, cubierto por un abrigo que alguien caritativo le había dado, era un reflejo de la fragilidad de su existencia. Pero en su mirada había algo que nadie podía quebrar, una chispa de resiliencia que brillaba incluso en los momentos más oscuros. El parque donde se encontraba era un lugar tranquilo durante el día, lleno de familias y risas infantiles, pero por la noche se transformaba en un espacio desolado y peligroso. Isabela había elegido ese lugar porque había escuchado que una mujer solía repartir comida a los indigentes en las mañanas. Esa esperanza, por mínima que fuera, la había llevado a acurrucarse bajo el banco, buscando un poco de calor en la tela raída que la cubría. Mientras tanto, Arturo seguía su búsqueda incansable. La imagen de Isabela no abandonaba su mente. Recordaba el momento en que la había visto por última vez, sus ojos llenos de miedo y tristeza. Sentía una mezcla de culpa y remordimiento que lo carcomía por dentro. No era solo el deseo de encontrarla, era la necesidad de redimirse, de reparar el daño que había causado y de enfrentar la verdad de sus errores. Una madrugada, mientras revisaba las fotografías que los investigadores habían recopilado, una en particular llamó su atención. Era una imagen borrosa de una niña que parecía acurrucada bajo un banco en un parque. Aunque no era clara, algo en su corazón le dijo que era ella. Sin dudarlo, se dirigió al lugar acompañado de dos de sus hombres de confianza. El parque estaba sumido en la penumbra, con el frío de la madrugada calando hasta los huesos. Arturo avanzó con pasos cautelosos, su mirada escudriñando cada rincón. De repente, la vio. Era apenas una sombra pequeña y frágil, pero supo de inmediato que era Isabela. Estaba dormida, envuelta en el viejo abrigo, su rostro sucio y cansado. En ese momento, Arturo sintió como si el tiempo se detuviera. Se acercó lentamente, temiendo despertarla bruscamente. Su corazón latía con fuerza y un nudo se formó en su garganta. Se arrodilló junto a ella y extendió la mano para tocar su hombro con suavidad. Isabela se despertó sobresaltada, con los ojos llenos de miedo. Al principio, no lo reconoció. Su mente, acostumbrada a estar siempre alerta, le decía que debía huir. Pero algo en la mirada de Arturo la hizo quedarse quieta. Era una mezcla de tristeza, arrepentimiento y amor, algo que ella no había visto en mucho tiempo. Arturo la tomó entre sus brazos, ignorando el frío y la suciedad. La abrazó con fuerza, sintiendo el peso de su pequeño cuerpo, tan frágil pero lleno de vida. En ese momento, hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que costara, iba a cambiar la vida de Isabela para siempre. No iba a permitir que volviera a sufrir. La llevó a su mansión temporal en Miami, un lugar que hasta ese momento había estado vacío de calidez y amor. Allí, Isabela fue recibida con ropa limpia, comida caliente y un lugar seguro donde dormir. Al principio, estaba desconfiada. No entendía por qué alguien que parecía tan lejano a su mundo la trataba con tanta ternura. Pero poco a poco,
el cansancio y el hambre cedieron, y comenzó a dejarse cuidar. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela sintió lo que era ser valorada. Sentada frente a una mesa llena de comida, miró a Arturo con una mezcla de gratitud y confusión. No entendía por qué alguien que no la conocía estaba haciendo tanto por ella. Pero en su interior, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Arturo, por su parte, la observaba mientras comía. Cada bocado que ella daba era una pequeña victoria, un recordatorio de que había hecho lo correcto. Su corazón, endurecido por años de ambición y arrogancia, comenzaba a abrirse. En los ojos de Isabela veía algo que lo conmovía profundamente, una inocencia que él había perdido hacía mucho tiempo, pero que ahora tenía la oportunidad de proteger. Esa noche, Isabela durmió en una cama por primera vez en meses. Se acurrucó entre las mantas, sintiendo un calor que no solo venía de su entorno, sino también de la presencia de Arturo. Aunque no lo entendía del todo, sabía que algo en su vida había cambiado. Por primera vez, se sintió segura, protegida y, sobre todo, querida. Conforme los días avanzaban, la relación entre Arturo e Isabela empezó a tomar un rumbo que ninguno de los dos había anticipado. Al principio, la niña se mostraba reservada, sus gestos reflejaban la desconfianza que había aprendido en las calles. Cada vez que Arturo se acercaba para ofrecerle algo, su instinto era retroceder, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. Esa actitud, lejos de desanimarlo, despertaba en él una paciencia que jamás creyó poseer. Era un hombre acostumbrado a obtener todo de inmediato, pero con Isabela entendió que algunas cosas requerían tiempo. Arturo comenzó a notar pequeños cambios en su rutina. Cada mañana, antes de sumergirse en su frenética vida de negocios, se aseguraba de sentarse con Isabela durante el desayuno. Aunque la niña apenas hablaba, el simple acto de compartir la mesa con ella le daba una sensación de calma que nunca había experimentado. Su casa, que solía ser un espacio frío y lleno de lujos, ahora parecía tener un propósito distinto. La risa tímida de Isabela, que escapaba ocasionalmente cuando se sentía cómoda, resonaba como música en los oídos de Arturo. Un día, mientras caminaban por el jardín, Isabela se detuvo frente a una fuente. Sus ojos se quedaron fijos en el agua cristalina, reflejando una mezcla de curiosidad y nostalgia. Arturo se dio cuenta de que, aunque la había sacado de las calles, aún cargaba consigo el peso de una vida marcada por el abandono y la soledad. Fue en ese momento cuando decidió que haría todo lo posible para devolverle la infancia que le habían arrebatado. La conexión entre ambos se profundizó en gestos pequeños pero significativos. Arturo, quien jamás había prestado atención a los detalles, ahora se encontraba buscando maneras de sorprender a Isabela. Mandó construir una pequeña biblioteca en una de las habitaciones de la mansión, llena de cuentos infantiles. La primera vez que Isabela entró y vio los libros, sus ojos brillaron con una emoción que Arturo jamás olvidaría. Se sentaron juntos a leer, y aunque la niña apenas sabía algunas palabras, el esfuerzo que ponía en aprender llenaba de orgullo a Arturo. Por su parte, Isabela comenzó a verlo como algo más que un hombre desconocido que le había ofrecido refugio. En sus gestos encontraba una calidez que nunca antes había experimentado. Recordaba vagamente figuras adultas en su vida, pero ninguna con la constancia y dedicación que Arturo le mostraba. Aunque aún no lo llamaba padre, en su mente empezaba a construir una imagen de él como una figura protectora, alguien en quien podía confiar. Arturo también enfrentaba una batalla interna. Desde su experiencia cercana a la muerte, su percepción del mundo había cambiado drásticamente. Solía medir el éxito en cifras y propiedades, pero ahora se encontraba reflexionando sobre los años que había desperdiciado persiguiendo metas vacías. Miraba a Isabela y se preguntaba cómo una niña que había perdido tanto podía seguir adelante con tanta fuerza. Esa pureza y resiliencia lo conmovían profundamente, al punto de cuestionar cada decisión que lo había llevado a convertirse en el hombre que era. Una tarde, mientras Arturo trabajaba en su despacho, Isabela entró tímidamente con un dibujo en la mano. Era un retrato de ambos, rudimentario pero lleno de detalles que reflejaban cómo ella lo veía.
Arturo sintió un nudo en la garganta al ver cómo la niña lo había representado con una sonrisa amplia y ojos llenos de bondad, algo que no recordaba haber sentido en años. Colocó el dibujo en un lugar prominente de su oficina, como un recordatorio constante de la nueva dirección que su vida estaba tomando. El vínculo entre ellos no se limitaba a los momentos tranquilos en la casa. Arturo decidió llevar a Isabela a conocer la ciudad, mostrándole lugares que nunca había imaginado. Visitaron museos, parques y acuarios, y en cada experiencia Arturo descubría una nueva faceta de la niña. Su curiosidad y entusiasmo eran contagiosos, al punto de que Arturo se encontraba disfrutando de cosas que antes consideraba triviales. Cada sonrisa de Isabela era una victoria, una prueba de que estaba logrando devolverle algo de la felicidad que le había sido arrebatada. Pero no todo era sencillo. Hubo noches en las que Isabela despertaba llorando, presa de pesadillas que no lograba explicar. Arturo se sentaba junto a ella, ofreciéndole palabras de consuelo y asegurándole que estaba a salvo. Esos momentos eran los más difíciles para él, porque le recordaban que, por mucho que intentara protegerla, había heridas que tardarían mucho en sanar. Sin embargo, también reforzaban su determinación de no fallarle, de ser el hombre que ella necesitaba. Arturo comenzó a notar cambios en sí mismo. Su carácter, antes impaciente y agresivo, ahora mostraba una suavidad que sorprendía incluso a quienes lo rodeaban. Sus empleados comentaban que el Arturo que regresó después del accidente no era el mismo hombre que habían conocido. Había una luz en él, una humanidad que antes parecía ausente. Y aunque Arturo no lo admitía abiertamente, sabía que todo era gracias a Isabela. El tiempo que pasaban juntos se convirtió en lo más valioso para ambos. Isabela, quien nunca había conocido el amor de una familia, encontraba en Arturo algo parecido a un hogar. Y Arturo, quien había pasado años rodeado de riquezas pero vacío por dentro, descubría en la niña una fuente de inspiración y propósito. Cada día que pasaba reforzaba el vínculo entre ellos, un lazo que parecía destinado a sanar las heridas de ambos. Sin darse cuenta, Arturo empezó a transformar su vida en torno a Isabela. Sus prioridades cambiaron, dejando de lado los compromisos superficiales que antes ocupaban su agenda. Dedicar tiempo a la niña se volvió su mayor satisfacción, algo que jamás habría imaginado en su vida anterior. En su mente, Isabela representaba todo lo que había perdido en su búsqueda insaciable de éxito, inocencia, amor y una conexión genuina con el mundo. Conforme los días se convertían en semanas, la relación entre Arturo e Isabela se fortalecía, marcando un nuevo capítulo en la vida de ambos. Arturo entendía que el destino le había dado una segunda oportunidad y estaba decidido a no desperdiciarla. Durante una cena en la imponente mansión de Arturo, la atmósfera se llenaba de una extraña calma. Isabela, sentada a la mesa con su habitual expresión de inocencia, parecía disfrutar de su plato favorito, una sopa sencilla que, irónicamente, contrastaba con la opulencia que la rodeaba. Arturo la observaba detenidamente, intrigado por la serenidad de la niña ante un entorno tan distinto al que había conocido en las calles. Fue en ese momento, mientras la luz cálida de las lámparas iluminaba su rostro, que Arturo decidió abordar un tema que había rondado su mente desde que la conoció. Con un tono suave, le preguntó sobre su pasado. Isabela levantó la vista, sorprendida por la pregunta, y su semblante cambió ligeramente. Con voz temblorosa, comenzó a relatar fragmentos de recuerdos que, aunque dispersos, habían quedado grabados en su memoria infantil. Recordó un incendio, las llamas devorando una casa mientras los gritos resonaban a su alrededor. No sabía cómo había llegado a las calles después de eso, pero mencionó haber sido llevada por alguien desconocido, una figura borrosa que la había dejado sola en un lugar abarrotado. Arturo escuchaba atentamente. Cada palabra de la niña le despertaba una inquietud creciente. Esa noche, después de que Isabela se retirara a su habitación, Arturo se quedó en su estudio. No podía apartar de su mente las imágenes que la niña había descrito. Encendió un cigarro, un hábito que creía haber dejado, y se sumió en sus pensamientos. Había algo en la historia de Isabela que resonaba con una familiaridad inquietante, pero no lograba descifrar por qué.
decidió que no podía dejar el asunto sin respuestas. Usando su amplia red de contactos, comenzó a investigar. Llamadas telefónicas, correos electrónicos y visitas discretas se convirtieron en su rutina durante las semanas siguientes. El primer indicio llegó de manera inesperada. Un viejo amigo, un investigador privado de confianza, le informó sobre un incendio ocurrido hace varios años en una casa en Ciudad de México. Los detalles coincidían con los recuerdos de Isabela. Arturo pidió más información, ansioso por saber qué había ocurrido exactamente y, sobre todo, cómo la niña había terminado en las calles. Mientras esperaba los resultados de la investigación, Arturo no podía evitar sentir una creciente conexión con Isabela. Su presencia había transformado la soledad de la mansión en algo más llevadero, casi cálido. La niña, con su risa contagiosa y su curiosidad innata, había logrado algo que ninguna de las riquezas de Arturo había conseguido: llenar el vacío que lo había acompañado durante años. Sin embargo, esa conexión solo intensificaba su necesidad de descubrir la verdad. Una tarde, mientras caminaban juntos por el jardín, Isabela mencionó un nombre. No estaba segura de su significado, pero lo recordaba como algo importante. Arturo, intrigado, anotó el nombre y lo pasó al investigador. Fue el punto de partida que permitió desentrañar una serie de hechos devastadores. Los informes que llegaron días después dejaron a Arturo sin aliento. Isabela era hija de una mujer que había trabajado para él años atrás en una de sus propiedades en Ciudad de México. Arturo recordaba a esa mujer vagamente, una empleada discreta y trabajadora que había dejado de presentarse un día sin explicación. Los documentos revelaban que la mujer había estado buscando desesperadamente a su hija, desaparecida tras el incendio que había destruido su hogar. Arturo sintió un nudo en el estómago al leer que la mujer había fallecido en circunstancias trágicas, víctima de un accidente mientras continuaba su búsqueda. La magnitud de la revelación golpeó a Arturo con una fuerza inesperada. La niña que ahora llenaba sus días con luz y esperanza era la hija de una mujer cuya vida había sido marcada por el dolor y la desesperación. Aunque no tenía ninguna responsabilidad directa en la tragedia, no podía evitar sentirse culpable por no haber hecho más en su momento, por no haber prestado atención a las personas que trabajaban para él, que vivían bajo su sombra. Arturo se encerró en su estudio durante días, revisando los informes una y otra vez, tratando de comprender cómo todo había llevado a este punto. Su mente se llenaba de preguntas sin respuesta y de una culpa que lo corroía por dentro. Cada vez que miraba a Isabela, veía no solo a una niña que había sobrevivido a la adversidad, sino también a un recordatorio viviente de las consecuencias de su vida egocéntrica y desconectada. El peso de la verdad lo llevó a reflexionar sobre su propia existencia. Durante años, había perseguido el éxito y la riqueza, ignorando las vidas que tocaba en el proceso. Ahora, frente a esta revelación, sentía que el destino le había puesto a Isabela en el camino como una segunda oportunidad, una forma de redimirse y de encontrar un propósito más allá de sus ambiciones materiales. Sin embargo, la culpa no lo abandonaba. Por las noches, cuando el silencio llenaba la mansión, Arturo se encontraba mirando fijamente el techo, incapaz de conciliar el sueño. Las imágenes de la mujer buscando a su hija, enfrentándose a un mundo que no le ofrecía respuestas, lo atormentaban. Se preguntaba si podría alguna vez compensar el vacío que había dejado su ausencia en la vida de Isabela y de su madre. A pesar de todo, Arturo sabía que debía tomar una decisión. Isabela merecía más que ser un símbolo de redención. Merecía una vida llena de amor, estabilidad y cuidado. Arturo se prometió a sí mismo que haría todo lo posible por ofrecerle eso, aunque sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos. El tiempo no borraba el dolor, pero comenzaba a transformar a Arturo. Cada día con Isabela era una lección, una oportunidad para aprender a ser una mejor persona. Aunque los fantasmas del pasado seguían acechándolo, había encontrado en la niña una razón para seguir adelante, para enfrentarse a sus errores y tratar de construir algo nuevo y significativo. Arrollado por la culpa que lo consumía día y noche, Arturo se encontraba en un torbellino emocional del cual no podía escapar.
Su vida, antes estructurada y centrada en el poder y la acumulación de riquezas, se había transformado en una reflexión constante sobre las consecuencias de sus acciones. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Aunque no había causado directamente la tragedia que había marcado la vida de Isabela, no podía ignorar que sus decisiones habían sido piezas clave en el rompecabezas que culminó en el desastre. Día tras día, Arturo observaba a la niña con una mezcla de ternura y remordimiento. Isabela, ajena al tumulto interno de su benefactor, jugaba en los jardines de la mansión con la inocencia de quien no carga con los fantasmas del pasado. Pero cada vez que Arturo miraba su rostro, sentía como si las cicatrices invisibles de su historia cobraran vida ante sus ojos. Se preguntaba si alguna vez podría ser capaz de reparar el daño, aunque sabía que lo que había sido perdido jamás podría ser recuperado. La decisión de adoptar legalmente a Isabela no fue impulsiva, sino el resultado de semanas de introspección y dolorosas noches de insomnio. Arturo entendía que debía ofrecerle algo más que un refugio temporal. Era su deber garantizarle un futuro digno, uno que compensara, aunque fuera en parte, el vacío que ella había experimentado. Sin embargo, con cada paso que daba hacia la formalización de la adopción, sentía que los ecos de su egoísmo pasado lo perseguían con más fuerza. La primera vez que visitó el orfanato para iniciar los trámites legales, Arturo se encontró enfrentado a un juicio silencioso. Los trabajadores sociales lo observaban con escepticismo, reconociendo al magnate cuya reputación había sido manchada por escándalos de corrupción y disputas empresariales. Él, acostumbrado a imponerse en cualquier situación, sintió por primera vez que su poder era inútil frente a la opinión de aquellos que velaban por el bienestar de Isabela. Las entrevistas fueron extenuantes, cada pregunta parecía diseñada para recordarle sus fallas como ser humano. A pesar de ello, Arturo soportó cada cuestionamiento, decidido a no abandonar a la niña que, sin saberlo, se había convertido en el centro de su mundo. Isabela, por su parte, comenzaba a adaptarse a su nueva vida. Los primeros días en la mansión habían sido abrumadores para ella. Había pasado de la incertidumbre de las calles a un entorno lleno de comodidades, pero también de reglas desconocidas. Los empleados de Arturo la trataban con respeto, aunque algunos lo hacían más por temor a su jefe que por genuino afecto hacia la niña. Arturo notó esto y comenzó a cambiar la dinámica en su hogar. Insistió en que todos trataran a Isabela no como a una protegida temporal, sino como a una miembro oficial de la familia. Era un pequeño paso hacia la redención que tanto anhelaba. Con el tiempo, Arturo se dio cuenta de que no bastaba con ofrecerle a Isabela una vida cómoda. Tenía que demostrarle que su amor y compromiso eran reales. Esto lo llevó a cuestionarse aspectos de su propia existencia. Por primera vez, Arturo comenzó a replantearse su relación con el dinero y el poder. Sus días ya no giraban en torno a reuniones y negociaciones interminables. Ahora, dedicaba tiempo a aprender sobre las necesidades y deseos de una niña que, a pesar de todo lo que había sufrido, mantenía un espíritu resiliente. Las noches seguían siendo un desafío para Arturo. Cuando la casa caía en el silencio y la soledad lo envolvía, los recuerdos de su ambición desmedida se transformaban en pesadillas. Soñaba con rostros de personas que había ignorado, decisiones que había tomado sin pensar en sus consecuencias. En esos sueños, Isabela siempre aparecía al final, con una mirada de reproche que lo dejaba despierto y sudando frío. Una noche en particular, Arturo encontró a Isabela llorando en su habitación. Al principio, pensó que era una pesadilla, pero cuando se sentó junto a ella y escuchó su relato, sintió que su corazón se rompía. La niña recordaba fragmentos de su madre, momentos que parecían felices pero que se interrumpían abruptamente con imágenes de fuego y gritos. Arturo la consoló como pudo, pero las lágrimas de Isabela eran un recordatorio de la responsabilidad que había asumido. Conforme los trámites de adopción avanzaban, Arturo comenzó a enfrentar un nuevo desafío. Los fantasmas de su pasado no solo lo atormentaban a nivel personal, sino que también comenzaban a manifestarse en forma de obstáculos legales y emocionales.
Algunos de sus antiguos socios comenzaron a cuestionar su decisión de adoptar a una niña de orígenes humildes, insinuando que podría dañar su reputación y su imagen pública. Arturo, sin embargo, ignoró las críticas, decidido a seguir adelante. Durante una reunión con su abogado, Arturo recibió una lección inesperada. El hombre, que había trabajado con él durante años, lo confrontó de manera directa, señalando que las acciones del pasado siempre encuentran la manera de regresar. Aunque las palabras fueron duras, Arturo las tomó como una verdad inevitable. Reconocía que su vida había sido un entramado de ambición y egocentrismo, pero ahora tenía una oportunidad de hacer algo diferente. Finalmente, el día en que la adopción se formalizó, Arturo sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que este era solo el comienzo de un camino lleno de desafíos. Al mirar a Isabela, sintió una punzada de dolor y esperanza al mismo tiempo. La niña, ajena a la magnitud de lo que acababa de ocurrir, simplemente le sonrió, y en ese gesto Arturo encontró un destello de redención. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Cada vez que miraba a Isabela, Arturo no podía evitar revivir las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto. Su egoísmo, su ambición desmedida y su falta de empatía habían creado un efecto dominó que ahora lo perseguía. Aunque Isabela era una fuente de luz en su vida, también era un recordatorio constante de las sombras que había dejado atrás. Arturo comenzó a evitar los espejos, incapaz de enfrentar su propia imagen. Cada vez que veía su reflejo, sentía que estaba mirando al hombre que había fallado a tantos. Se refugiaba en su trabajo, en su esfuerzo por ofrecerle a Isabela una vida mejor, pero incluso en esos momentos, los recuerdos lo asaltaban. A pesar de todo, Arturo seguía adelante, impulsado por la determinación de darle a Isabela lo que merecía. Cada paso que daba era una batalla contra sí mismo, contra el hombre que había sido y contra los fantasmas que nunca lo dejaban en paz. Sabía que la redención no era un destino, sino un camino, y estaba dispuesto a recorrerlo, sin importar lo difícil que fuera. Poco después de formalizar la adopción, Arturo sintió que, por primera vez en años, había dado un paso que podría redimirlo ante sus propios ojos. Sin embargo, su intento de encontrar paz se vio abruptamente interrumpido por una llamada que lo llenó de un profundo terror. La voz al otro lado del teléfono era ronca, cargada de resentimiento, y no dejó espacio para dudas. Los hombres que lo habían atacado en el callejón no habían actuado al azar. Habían sido contratados por alguien que conocía muy bien a Arturo, alguien que tenía motivos claros para buscar venganza. Ese socio, un hombre al que Arturo había traicionado en su ascenso al poder, había decidido saldar cuentas. Arturo sintió como su corazón se hundía en el pecho mientras escuchaba los detalles. No solo su vida había estado en peligro, su pasado oscuro seguía extendiendo sombras sobre todo lo que tocaba. Decidió investigar más sobre el asunto, impulsado por una mezcla de miedo y necesidad de entender el alcance de su culpa. Lo que descubrió lo dejó paralizado. Aquel hombre no solo había planeado su ataque, sino que, indirectamente, también estaba involucrado en el incendio que había separado a Isabela de su madre. Arturo no podía procesar la magnitud de esa revelación. La niña que ahora dormía plácidamente en su hogar, confiando en él como su protector, era víctima de una cadena de eventos que él mismo había desencadenado con su ambición desmedida. Cada detalle que surgía de la investigación era como una daga que se clavaba más profundamente en su conciencia. Recordó cómo, en su juventud, había construido su imperio a base de decisiones cuestionables, traiciones y una absoluta falta de escrúpulos. Había dejado un rastro de enemigos que no solo querían verlo caer, sino destruir todo lo que le importaba. Ahora, el precio de esas acciones no recaía solo sobre él, sino sobre una inocente que no tenía ninguna culpa de su codicia ni de sus rivalidades. Arturo comenzó a tener pesadillas recurrentes. En ellas, veía a Isabela atrapada en un edificio en llamas, llorando desconsolada mientras él, incapaz de ayudarla, se consumía en la impotencia. Despertaba empapado en sudor, sintiendo que el aire se le escapaba del pecho. Durante el día, intentaba distraerse con su trabajo, pero cada vez que miraba a la niña,
veía en sus ojos las cicatrices de su propio egoísmo. El peso de la culpa era insoportable. Decidió contratar a un investigador privado para obtener toda la información posible sobre su socio. Necesitaba saber hasta dónde llegaban las conexiones entre aquel hombre y el incendio que había marcado la vida de Isabela. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión y desasosiego. Arturo apenas podía concentrarse en nada más. Cuando el informe del investigador finalmente llegó, el impacto fue devastador. El incendio había sido provocado como un acto de intimidación hacia otra empresa, una estrategia típica en las rivalidades empresariales que Arturo conocía muy bien. Aunque él no había tenido participación directa, sus acciones pasadas habían empujado a su socio a ese camino. Todo regresaba a él como un eco implacable de sus errores. La culpa se transformó en una necesidad desesperada de proteger a Isabela de cualquier peligro. Refuerzos de seguridad fueron implementados en su hogar y Arturo comenzó a ser más reservado en sus movimientos. Sin embargo, no podía escapar de la sensación de que sus intentos por enmendar su vida llegaban demasiado tarde. El pasado era un peso muerto que no podía simplemente sacudir de sus hombros. Las noches se volvieron un tormento constante. Arturo comenzó a revisar una y otra vez los documentos relacionados con el incendio, buscando algo que pudiera exonerarlo de la culpa que lo corroía. Pero cada página que leía solo confirmaba lo que ya sabía: su vida de excesos y rivalidades había desencadenado una cadena de eventos que ahora recaían sobre la niña que confiaba en él para su bienestar. El rostro de Isabela se convirtió en un espejo en el que Arturo veía reflejadas todas las decisiones que había tomado pensando únicamente en sí mismo. La inocencia de la niña contrastaba dolorosamente con la oscuridad de su pasado. A menudo, la encontraba jugando en el jardín, riendo mientras perseguía mariposas o recogía flores, ajena a los demonios que atormentaban a su nuevo padre. Arturo la observaba desde la distancia, incapaz de acercarse sin sentirse como un impostor. Había prometido darle una vida digna, pero ahora no podía evitar preguntarse si realmente era capaz de cumplir esa promesa. A medida que pasaban los días, Arturo comenzó a recordar momentos de su juventud que había enterrado bajo años de lujos y avaricia. Pensó en su propia madre, una mujer humilde que había trabajado incansablemente para darle una vida mejor. Recordó sus enseñanzas sobre la importancia de la honestidad y la integridad, lecciones que él había ignorado en su búsqueda por el éxito. Ahora, esas palabras volvían a él como un recordatorio cruel de lo lejos que se había desviado del camino que su madre había intentado enseñarle. Arturo empezó a escribir un diario, intentando ordenar sus pensamientos y encontrar algún tipo de consuelo en medio de su tormento interno. Cada noche, después de asegurarse de que Isabela estuviera dormida, se sentaba en su escritorio y volcaba sus sentimientos en las páginas. Escribía sobre su arrepentimiento, sobre el amor que comenzaba a sentir por la niña y sobre su determinación de protegerla a toda costa. Pero también escribía sobre sus miedos, sobre la posibilidad de que nunca pudiera redimirse completamente por el daño que había causado. El peso de la revelación lo había transformado profundamente. Arturo ya no era el hombre arrogante que solo pensaba en acumular riquezas. Ahora, era un hombre enfrentado a las consecuencias de sus acciones, decidido a encontrar una manera de reparar el daño, aunque supiera que algunas heridas nunca sanarían por completo. Mientras Isabela dormía tranquila en su hogar, Arturo pasaba las noches en vela, planeando los pasos que tomaría para asegurarse de que su pasado no volviera a amenazar la vida de la niña. Sabía que la batalla no sería fácil, pero por primera vez en años, estaba dispuesto a luchar por algo que no fuera su propio beneficio. Decidió que no descansaría hasta asegurarse de que Isabela tuviera el futuro que merecía, aunque eso significara enfrentarse a los fantasmas de su pasado una vez más. Arturo comprendió que su riqueza no podía borrar los errores del pasado, pero sí podía usarse para construir un futuro mejor. Decidió dedicar su fortuna a ayudar a niños en situación de calle, empezando por Isabela, quien se convirtió en el símbolo de su redención. La historia de ambos dejó una lección poderosa: el verdadero valor de la vida no está en lo que acumulamos, sino en lo que hacemos para sanar las heridas de los demás.